Con el cambio de la última actualización en el cual nerfearon a muchos de los personajes que nosotros más utilizábamos, algunas habilidades dejaron de ser tan útiles como lo eran en la temporada pasada, como por ejemplo fue el caso del personaje Hayato, ya que con esta actualización recibimos la mala noticia de que este personaje tuvo un nerfeo bastante importante, y debido a esto muchas de las combinaciones que antes nos funcionaban muy bien puede que en esta temporada ya no nos funcionen tan bien. Y por esa razón el día de hoy les traigo algunas habilidades y combinaciones de habilidades que deberían empezar a utilizar juntas y que jamás deberían separar. Esta combinación consiste en dos personajes, los cuales son Hayato y Wolfra. Debido al reciente nerfeo que le hicieron a Hayato, en el cual pasó de tener 10% de penetración de la armadura a tener nada más 7%, esta combinación la desmejoraron un poquito para lo que era esta actualización. Pero también vimos que la personaje de Nikita sufrió un bufeo, en el cual le aumentaron considerablemente el daño a las últimas 10 balas de cualquier arma, por lo que la habilidad de Hayato la podemos cambiar por lo que sería la habilidad de Nikita, y ya la estuve probando y funciona bastante bien, pero yo en lo personal te lo recomiendo que lo pruebes primero con Hayato, y si ya ves que no te termina de convencer, cámbialo por Nikita y de seguro ahí sí te va a funcionar mucho mejor. Solamente les voy a dar dos habilidades que son inseparables en este video, ya que sé que muchas personas tienen personajes de los cuales no se pueden separar, y por esta razón las otras dos habilidades se las dejo a su criterio propio. En mi caso personal, estos dos personajes me han funcionado de maravilla con lo que sería el personaje de Luqueta, ya que al lograr eliminar a un enemigo vamos a activar dos habilidades de inmediato, que sería que vamos a tener más vida, vamos a causarle más daño a nuestros enemigos y para encimarle vamos a resistir muchísimo más el daño que nos haga nuestros enemigos, por lo que en mi opinión estos tres personajes funcionan de maravilla. Y en el caso en que estés por ejemplo en duelo de escuadras, el otro personaje que te recomiendo es Wukong, ya que todo mundo sabe que Wukong en duelo de escuadras está rotísimo, y si sabes utilizar este personaje es buenísimo. Ya por otro lado, si estás por ejemplo en clasificatoria, prefiero cambiar a Wukong por K, ya que en clasificatoria me parece que a Wukong no le podemos sacar el máximo potencial y en muchas ocasiones me terminan matando por falta de una habilidad curativa. Hey, tú, sí, tú, recuerda suscribirte y activar la campanita. Saben ustedes que esto me apoya demasiado a seguir creciendo y así se enteran de cada vez que publico un nuevo video. Así que les agradezco muchísimo ese apoyo. Recuerden que hago directos en Twitch y el link está en la descripción. Ahora vamos a ver cuál sería la combinación para personas preciseras. Esta combinación consta de dos personajes inseparables, los cuales son Laura y Dasha. Estos dos personajes lo que van a hacer es que te van a permitir que cuando estés disparando y apuntando con la mira en largas distancias no vas a perder la precisión tan rápidamente, ya que Dasha lo que hace es que te disminuye el retroceso de las armas en un 10%, y Laura, como ya sabemos, cuando estás apuntando con la mira te da un 30% más de precisión, y esto ayuda muchísimo, sobre todo cuando estás en combates a largas distancias. Inclusive yo he utilizado estas habilidades para duelo de escuadras y quedarme de soporte de mi equipo. Aquí también hay otras dos habilidades que ustedes podrán decidir cuáles son las que quieren utilizar, o en mi caso yo las estuve utilizando con otros personajes como lo fueron por ejemplo Jota y también Wukong en el caso de que estemos en duelo de escuadras, y en el caso de que estemos en clasificatoria también la suelo utilizar con Wukong, porque es que aquí el objetivo es que tú seas el soporte de tu equipo. Pero por ejemplo si vas a jugar solo y no tienes ningún equipo, sí es buena idea que intentes llevar acá, aunque yo en lo personal lo seguiría llevando con Wukong, ya que Wukong sería como un seguro de emergencia para cuando mis enemigos me empiezan a disparar a larga distancia, yo poder refugiarme en él y poder apuntarles bien para poder terminarlos de rematar, pero ya obviamente sería decisión tuya.
Y ya para finalizar les voy a dar una combinación completa. Yo a esta combinación decidí llamarla multiusos, pero porque te va a servir en cualquier situación en lo que sería clasificatoria. Esta combinación no la recomiendo para nada para duelo de escuadra, pero la pueden ensayar y si les funciona estará bastante bien. Los personajes que la conforman son Kelly, Luqueta, León y K. León es opcional, ¿por qué? Porque León es una habilidad curativa y ya tenemos a K que también es una habilidad curativa. Entonces yo porque quiero esa curación extra, pero ustedes la pueden cambiar por ejemplo por J si les gusta por ejemplo más la agresividad y la curación al mismo tiempo, o también la cambiaría por ejemplo por Nikita, que como fue mejorada con la última actualización me parece que actualmente está demasiado rota.